Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este webinar de árboles regresión en Python. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la presente empresa Social Data Consulting, por si a lo largo de la sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, bueno, vamos a comenzar por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el privado. Bien, estimados, ahora comentarles que minutos antes de finalizar este webinar vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es un formulario de asistencia para que se puedan registrar y de esta manera, bueno, se pueda emitir la constancia de participación correspondiente. Comentarles también que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a tratar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos, ¿no? Pueda responderlos. Como vemos en pantalla, entonces el docente que está a cargo de este webinar es Juan Camilo Salazar, por lo que pasaré a comentarles un breve fragmento de su perfil profesional. Bien, Juan Camilo Salazar Ripoll es profesional especializado en matemáticas, cuenta con estudios en ciencia de datos, también posee estudios en un diplomado en ciencia de datos, en Machine Learning, Storytelling en Python for Data Science. Comentarles también que cuenta con experiencia en docencia en instituciones de educación superior, tales como la Universidad Militar de Nueva Granada, en los cursos, en este caso, de matemática básica de Colombia y también cálculo 1, 2 y 3. Por otro lado, también ha sido docente en el Politécnico Gran Colombiano, ¿no? En este caso, docente de cálculos, matemática y programación en Java. También se ha desempeñado como docente de matemáticas y estadísticas. Entre los conocimientos que posee, bueno, encontramos experiencias en programación de Python, Java, MATLAB, y bueno, actualmente se encuentra finalizando sus estudios de máster en ciencia de datos en la Universidad Internacional de Valencia, España. Además, bueno, también se desempeña como docente especialista en el programa de especialización en Python for Data Science en la empresa de Social Data Consulting. Bien, estimados, entonces, sin más que decir, ya le doy pase a nuestro docente para que pueda iniciar con este webinar. Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Salazar y esta es una introducción y a qué son los árboles de regresión en Python y también una aplicación, una breve aplicación de esto usando Jupyter Notebook de cómo se hacen los árboles de regresión. Entonces, voy a comenzar. Lo primero es que para qué se usan, qué son los árboles de regresión y básicamente se usan para predicciones sobre valores reales. ¿Por qué hago esa aclaración? Pues primero veamos los objetivos que tenemos para este webinar. Entonces, nuestros objetivos son, primero, definir qué son árboles de decisión y qué son árboles de regresión. Segundo, cómo se construye básico un árbol de regresión. Algunos consejos básicos de los árboles de regresión a tener en cuenta y después vamos a hacer un árbol de regresión en Python. Bueno, ¿qué son los árboles de decisión y qué son los árboles de regresión? Entonces, los árboles de decisión ayudan a tomar decisiones respecto a condiciones que se nos van presentando, ¿no? En muchos casos, estas decisiones se pueden definir como una serie de preguntas de sí, no o de verdadero y falso. En estos casos se usan los árboles de decisión. Cuando se deben tomar decisiones sobre qué valor asignar, cuando la decisión es tomada sobre un valor continuo, se usan árboles de regresión. Entonces les voy a mostrar a continuación una parte de un árbol de decisión. Por ejemplo, un árbol de decisión se puede usar para definir si el cielo está nublado, entonces va a ser frío, y si el cielo no está nublado, entonces va a estar soleado. Esto es una representación muy sencilla de qué es un árbol de decisión.
tengo una pregunta y me respondo sí o no o verdadero y falso. ¿Qué es un árbol de regresión en comparación a un árbol de decisión? El árbol de regresión me define una decisión sobre valores continuos. Y en este caso, puedo estar pensando entre las variables X y puedo preguntar, ¿será que a este valor de X es menor a 10? Si mi valor de X es menor a 10 en mi decisión, yo le voy a asignar el valor, en este caso de 15. Pero si no es menor a 10, voy a asignarle el valor de Y de 40. ¿Cómo tomo la decisión de estos valores? Ya en un momento vamos a ver. Pero, grosso modo, así es la estructura de un árbol de regresión. Bueno, comencemos hablando de cómo se construye un árbol de regresión. Los árboles de decisión, uy, qué pena, debería decir regresión, hacen parte de los modelos de aprendizaje automático, es decir, machine learning. Por lo tanto, se realizan a partir de una base de datos que se requiere separar tanto en datos de entrenamiento como en los datos de evaluación. Una vez se separan los datos, se procede a hacer el análisis de estos datos de entrenamiento. Entonces, en este caso, se puede hacer sobre una base de datos con muchos campos y hacer la predicción sobre uno de ellos. Pero vamos a simplificar un poco en este webinar este análisis y solo vamos a usar dos variables, X y Y, donde X es el dominio y Y es el valor que vamos eh, a buscar hacer la predicción. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a hacer este árbol de regresión? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cogemos estos valores de X y vamos a sacar su valor medio. Entonces, entre cada par consecutivo de X sacamos su valor medio y así definir dónde puedo hacer el corte. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque como tengo un árbol de regresión que es un árbol binario al fin y al cabo, entonces voy a separar entre los valores de X a la izquierda de ese X que vaya a coger o a la derecha. Y siempre me va a preguntar, ¿es menor a? Como en el ejemplo anterior. Entonces, vamos a buscar, calcular para esa partición el promedio de los valores de Y del conjunto de la izquierda y el promedio de los valores de Y del conjunto de la derecha y vamos a evaluar no tanto la varianza, sino el error cuadrático. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que he dividido mi conjunto en dos y he calculado el promedio de los valores de Y. En este caso, estos valores de Y, voy a coger y calcular esta diferencia que hay entre el valor real de y el valor del promedio. Y se obtiene este error cuadrático y vamos a hacerlo para todos los valores, todos esos valores promedio de ese X que calculamos. Qué pena. Qué pena, voy a aceptarlos a las personas que están en sala de espera. Dos segunditos. ¿Dónde está? No encuentro cómo aceptarlos. Qué pena, dos segunditos. Ya los acepté.
Y ya continuamos. Bueno, continuamos mientras tanto. Entonces, una vez resuelto esto, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo primero es que dividimos los valores de X en la mitad y después sacamos la varianza. Una vez encontramos la varianza, tenemos que encontrar o ver cuál es el valor X que me dio ese valor mínimo. Entonces, se calculan los errores cuadrados respecto a cada valor y se procede a obtener el valor mínimo. Aquí el valor menor es el que se usa como raíz y se obtienen los promedios de los conjuntos para asignar el valor correspondiente. Es decir, cuando yo hago esta partición y yo dije, bueno, por ejemplo, en el árbol anterior, como ustedes pudieron ver, yo pregunté si X era menor a 10. ¿Qué pudo haber pasado? Tenía mis valores de X y saqué el promedio entre dos X consecutivos. Cuando hice eso, 10 me dio un valor en la mitad y ese valor de la mitad le saqué su, su promedio, su valor cuadrático medio y después viendo entre todos los valores 10 me dio el menor y así es como yo evalúo que tengo que asignar. Entonces, cuando me llega otro X que sea menor a este valor 10, entonces como saqué los promedios de Y, voy a decir, ok, le voy a asignar a ese Y el promedio de esos valores de Y que yo tengo a la izquierda y a estos valores de Y que tenía a la derecha, le saco su promedio y si digo, si el valor de X que me entró es mayor a 10, entonces le asigno ese promedio. ¿Listo? Pero tenemos que ver si un árbol tan pequeño pues vale la pena o no. En este caso, uno evalúa y dice, necesito un valor más grande. Y podemos tener un árbol como este. Este es un árbol generado a partir de una base de unos datos que obtuve y el árbol me dice, ok, es menor o igual a, tengo una serie de valores y este me dio menor o igual a 20.750. Si era verdad, entonces procedo al nodo izquierdo y si no es verdad, procedo al nodo derecho. ¿Listo? Entonces, y así cada nodo voy generando que una nueva partición hasta poder llegar a obtener un error de 0. Pero esto deberíamos tener en cuenta si vale la pena llegar a hacer un árbol tan grande y obtener errores de 0. Esto fue lo que me dio cuando lo generé en Python. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si lo hago muy largo, puedo llegar a correr el error, el error de estar haciendo overfitting. No sé si ustedes sí saben qué es overfitting. ¿Alguien puede decir si ustedes saben qué es overfitting cuando se trata de datos? Para ver si tengo que explicar eso un momento. Bueno, listo. Entonces voy a explicar una cosa. Resulta que cuando yo estoy haciendo machine learning, nosotros separamos los datos en dos. Separamos los datos en los datos que yo uso para crear y entrenar mi modelo y los datos que yo uso para
básicamente probar mi modelo. ¿Listo? Cuando yo hago eso, yo puedo incurrir en un problema, en el problema de que los datos se ajustan demasiado a esos datos de entrenamiento y no me dan, no me sirven para el resto de datos que son los datos con los cuales reviso que mi modelo haya funcionado. Overfitting básicamente es que es una línea que se ajusta perfecto a los datos de entrenamiento, entonces me va a generar un gran error cuando le meta los otros datos. Grosso modo, eso es overfitting. Entonces debí haber comenzado a preguntar por. ¿Ustedes ya tienen conocimiento previo de cómo se hace Machine Learning antes de esto? ¿Ya tienen una idea de Machine Learning? Listo. Entonces veo que algunas personas sí, otras personas no. Entonces, yo creo que lo mejor para explicar un poco de Machine Learning es mostrarles precisamente cómo se hizo el ejercicio, en Python, y les muestro cómo generé este árbol a partir de estos datos. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir esto de overfitting? ¿Qué quiere decir esto de datos de entrenamiento y datos para evaluar el modelo? ¿Listo? Entonces, vamos a revisarlos en Python. Entonces, necesito que me den un momento. Voy a simplemente dar esto y en share voy a mostrarles acá. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es, yo tengo en Python, pues, primero mis librerías o mis paquetes. ¿Listo? Los paquetes que voy a usar en Python son NumPy, Matplot y Pandas. Por el momento, mientras voy preparando los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos son mis datos. No voy a usar una base de datos. Me pareció más fácil poner los datos acá. Y además, busqué un buen ejemplo para poder mostrar. Y estos son los datos que voy a usar. Estos son mis datos de entrenamiento. Lo que vamos a hacer en este momento es usar estos datos de entrenamiento para crear mi modelo y luego vamos a usar otros nuevos datos para hacer predicciones. Ahí estoy llegando hasta ahora, pero vamos a avanzar y si acaso más bien ahorita me devuelvo y a los que llegaron tarde les muestro otra vez la presentación, así avanzamos un poco, pero los que llegaron tarde pues no se pierden de la presentación anterior. Entonces, estos son mis datos y estos son los que digo que son los datos de entrenamiento. ¿Listo? Con estos datos voy a hacer el modelo. Y aquí tengo el nombre de la persona y tengo mis valores de X y mis valores de Y. Entonces, en cada arreglo tengo nombre, valor X y valor Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo primero es coger y sacar los datos. Acá no lo estoy construyendo desde cero, sino voy a mostrar cómo es que se usa Python y las librerías y los módulos de Python para poder usar un árbol de regresión. ¿Listo? Eso es lo que se va a mostrar, porque construirlo desde cero sería muy largo y no alcanzaría en este webinar. Bueno, entonces, para aclarar eso. Lo siguiente que vamos a hacer cuando tenemos estos datos de entrenamiento es sacar estos valores de X y sacar estos valores de Y.
Hay algo importante a tener en cuenta. Si ustedes se fijan en la estructura en Python de los valores de X y si comparamos con los valores de Y, podemos ver que las estructuras son distintas. Podemos ver arriba que parece que fuera un arreglo de arreglos, cada uno con un valor, mientras que en Y solo es un arreglo de enteros. Esto es así porque cada vez que estamos haciendo entrenamiento, Python pide el tipo y vamos a preguntarle a Python qué tipo es X. Y si ustedes se fijan, cuando estamos haciendo entrenamiento, por eso necesitamos NumPy, porque esto es un arreglo de arreglos, pero de tipo NumPy. En NumPy tenemos este tipo, arreglo de arreglos, y por eso se llama NDArray. Si hago lo mismo respecto al tipo, también me dicen NumPy, pero en este caso es solo un arreglo. Él siempre va a tomar n de NumPy array y esto es lo que tenemos. ¿Por qué decide él hacerlo arreglo de arreglos? Es por la estructura, además él siempre lo usa en X, arreglo de arreglos, X mayúscula, mientras que la Y minúscula, por convención, siempre es minúscula. Entonces, una vez definimos nuestros datos, el X y el X en el cual vamos a calcular los promedios y esos valores, y el Y que es para hacer la predicción, tenemos que importar el módulo para el árbol de decisión que se encuentra en sklearn scientific kit learn.tree, porque vamos a usar lo de los árboles y vamos a importar el decision tree regressor. ¿Listo? Una vez hacemos esto, vamos a crear nuestro objeto y al crear nuestro objeto vamos a hacer, pues crear nuestro modelo. Nuestro modelo va a ser, y vamos a visualizarlo, es como una gráfica definida a trozos. ¿Listo? Donde en cada pedazo, como vimos, va a haber una línea y esa línea va a representar el promedio del conjunto de valores de Y en ese intervalo. ¿Listo? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular para un valor, por ejemplo, 3750, yo le voy a pasar ese valor como un valor de X y él me va a dar el valor Y correspondiente. Y el valor Y es de 8000. Pero esto, ¿cómo lo vamos a ver y qué significa? Resulta que estos valores, yo le quité los títulos y todo. Esto era costo y aquí venía siendo el production cost y esto venía siendo el profit. Esto del ejemplo que obtuve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a graficar y como grafico resulta que una vez obtuve mis valores de X y Y, voy a sacar el tamaño de la gráfica usando np.arange y xgrid.reshape. Es decir, voy a coger y se crea un arreglo para realizar la gráfica y luego voy a generar un vector y simplemente voy a darle, crear este vector a partir de estos valores, porque antes se acuerdan que era una lista de listas, ahora simplemente es una lista y a partir de esta lista es que puedo hacer
mi gráfica. Entonces, hago mi gráfica, plot scatter, defino que es uno de puntos para poder programar los puntos. Voy a hacer con color azul uno de líneas o este que yo le digo que es como definido a trozos y lo dibujé azul. Una cosa aquí, cuando uno hace este tipo de gráficas, casi siempre tiene que combinar dos gráficas en uno para poder tener una buena visualización. Y el título no se lo cambié. Y aquí está el X y Y. Y aquí voy a mostrar cómo quedó la gráfica. Yo quiero que vean la gráfica y se fijen que entre estos valores, mejor dicho, entre los valores que hay de una punta a otra en esta línea, es donde el árbol se ha partido. ¿Listo? Y vamos a ver ahorita el árbol y vamos a comparar el árbol con esta gráfica. ¿Listo? Y resulta que uno sí puede exportar la gráfica, pero por alguna razón me tocó hacer transformación y la gráfica que ustedes vieron del árbol resultó ser la gráfica precisamente del árbol que se generó y Python permite definir eso. Solo que esto lo pone como un punto dot y después toca hacerle la transformación. Quiero comparar y no sé si pueda. Esperen, new share, toda mi pantalla. Y quiero hacer la comparación entre el árbol y estos valores que me botó la gráfica. Entonces, aquí tengo mi gráfica, aquí tengo mi árbol. Y si vemos, el nodo que está arriba me dice que si el costo de producción es 20.750. Ese 20.750 corresponde a este punto que hay acá. ¿Listo? Y así comenzó el árbol a definirse y a separarse. ¿Listo? El siguiente árbol, el siguiente nodo que se generó fue separando estos valores de acá de X mayores a 20.750, es decir, mayor que 20.750 eran 25.000 y 30.000, sacó el promedio y queda 27.500. Ese es el valor medio entre estos X y preguntó si era menor o mayor. Y si es menor, le asigna este promedio que le asigna un valor de 52.000. Pero si es mayor a ese valor, le asigna un promedio de 80.000. ¿Listo? Así es como podemos ver esta parte del árbol que les comenté hace un momento. ¿Listo? Y si no, entonces vamos a los 7.000. 7.000 resultó ser el promedio entre, vamos a ver otra vez, promedio entre 6.000 y 8.000. Ahí se generó el valor de 7.000. Y en ese valor de 7.000 se calculó el promedio y resultó que el promedio todavía no se saca porque sacó el promedio, sacó la varianza, el error y después de sacar el error siguió preguntando, bueno, ¿será que es 1.000 o 13.000? Resulta que este 1.000 es el promedio entre, y podemos ver acá 500 y 1.500, y este es 13.000 entre 12.000 y 14.000. Cada uno de estos valores que vemos en este árbol de regresión que sacamos directamente de Python, nos está mostrando cómo fue tomada esa decisión de separar el árbol entre aquellos que me dan menor varianza a medida que voy bajando en el árbol. ¿Cuál es el único problema de este árbol?
pues que en algún momento que es muy grande. ¿Listo? Es probable coger y decirle al árbol, qué pena, necesito algo menos. Y eso se hace directamente acá, dándole un valor y diciéndole, oiga, démelo hasta el nivel, el máximo nivel que sea 5 o que sea 2 o que sea 3. ¿Listo? Creo que hasta aquí voy a parar un momento. Voy a retomar para los que llegaron tarde otra vez la presentación para explicar qué es lo que se está haciendo y ya vuelvo otra vez con Python para que aquellas personas que llegaron tarde y solo llegaron a esto o llegaron un poquito tarde, pues tengan otra vez esta presentación. ¿Listo? Entonces voy a hacer otra vez la presentación para aquellos que llegaron tarde y, y ya retomamos. Bueno, entonces, para los que llegaron tarde, vamos a hablar de árboles de regresión. De esto estamos hablando y que los árboles de regresión se usan para predecir, hacer predicciones sobre valores reales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué son árboles de decisión y cuáles son los árboles de regresión? ¿Cómo se construye un árbol de regresión? Algunos consejos y el árbol de regresión en Python, que es lo que ya vieron un poco a los que llegaron tarde. Denme una cosa. Bueno, lo primero es, vamos a ver, los árboles de regresión ayudan a tomar decisiones respecto a las condiciones que se nos van presentando. En muchos casos, estas decisiones se pueden definir como una serie de preguntas de sí, no o de verdadero y falso. En estos casos se usan mucho los árboles de decisión porque me ayudan a definir cómo tomar esas decisiones. ¿Listo? Entonces, sí, puedo ver este árbol de decisión que me ayuda a definir qué voy a hacer. Entonces, el cielo está nublado, puede ser una de esas decisiones que vamos a tomar. Entonces, si la respuesta es sí, yo creo que va a ser frío. Entonces, tomo, no sé, me pongo una chaqueta, un saco encima, porque sé que va a ser frío o ni siquiera salgo. Pero si el cielo no está nublado, entonces yo supongo que va a estar soleado, entonces puedo salir, no necesito mi chaqueta de eso, puedo salir así normal. ¿Listo? Esto es un árbol de decisión. Tengo una pregunta y ojalá cuando tenga esta pregunta pueda definir entre sí y no a esta pregunta. ¿Qué es un árbol de regresión? Es lo mismo, pero son decisiones tomadas sobre valores. Entonces, este valor árbol de regresión me pregunta, ¿X es menor a 10? Si sí es menor a 10, yo lo que voy a hacer es asignarle a Y el valor de 15. Pero si no es menor a 10, le asigno a Y el valor a 40. Ya que me olvida esto, retomemos un poco lo que se había hecho. Supongamos que yo tengo una serie de puntos y yo saqué mi promedio. Ya vimos esto de los promedios. Entonces, supongamos que un X era 8 y el otro era 12. Y el promedio entre 8 y 12 me dio 10. ¿Listo? Y cuando hice este promedio entre 8 y 12, que era 10, entonces lo que yo hice para asignar este valor de Y fue lo siguiente. Dije, ok, voy a sacar los valores, el promedio de todos los valores de Y que hay a la izquierda de 10, todos esos valores de Y, le saco el promedio y si recibo un nuevo valor de X que sea menor a 10, voy a predecir que ese valor de Y es igual a 15. Pero si cojo esos valores de Y que están a la derecha de este X igual a 10, es decir, para ese valor de 12 o en adelante, si me llega cualquier otro valor y me dice, ok, ¿cuál es el valor? Si X es igual a, no sé, 15, yo voy a decir, Y va a ser 40. ¿Listo? ¿Por qué? Porque seguramente cuando estuve armando mi modelo, así me dio la decisión. ¿Listo? Estos Y salen a partir de ese promedio de esos valores que hay. ¿Cómo hago esto y cómo se construye?
Entonces, como es de aprendizaje automático, Machine Learning, en este caso supervisado, se me olvidó decir, voy a ponerlo acá, supervisado, se quiere separar esos datos en entrenamiento como los datos de evaluación. En este caso, lo que les mostré fue una serie de datos que son los que uso para mi entrenamiento y después voy a usar estos datos para definir cuáles son esas predicciones. Entonces, para hacer, para facilitar todo, solo voy a usar un valor de X para predecir, pero es probable en un árbol de regresión usar más de una variable. ¿Listo? Pero prefiero simplificar en este webinar, como es una introducción, que solamente se haga sobre los valores de X. Listo. Entonces, como dije anteriormente, se tiene este conjunto de valores y lo que hago es buscar este promedio entre dos valores consecutivos. Me gusta llamarlo X y más 1 para indicar que es ese valor medio entre esa posición y la posición y más 1. ¿Listo? Este valor medio me divide precisamente el conjunto en dos y como me divide el conjunto en dos, ahí es donde saco los promedios correspondientes para hacer la predicción del valor de Y. Y para hacer, obtener el error cuadrático. Ya. Entonces, cuando vaya a coger y buscar cuál es el mejor X, lo que hago es, hago la partición y en cada partición saco el promedio, porque ahí saco el promedio. Estos son los valores de Y que había y busco ese error cuadrático. ¿Listo? Este error cuadrático saco ese valor y a partir de este valor es que decido cuál me dio el mejor. Es decir, se calculan los errores cuadráticos respecto a cada valor, se procede a obtener el valor menor. Es decir, para ese X que me dio ese valor menor, ese es el que voy a escoger como mi raíz del árbol. ¿Listo? Y aquel que es la raíz y voy a usar esos valores de esos promedios para evaluar. ¿Listo? Una vez uno tenga esa raíz, uno separa el árbol en dos conjuntos o subconjuntos y procede a hacer exactamente lo mismo. Coger, separar, sacar el promedio de esos valores de Y, sacar esta diferencia y calcular ese error. Una vez uno termine de hacer eso, uno obtiene un árbol como el que les estoy mostrando, les mostré anteriormente, y este árbol se puede construir como se hizo acá hasta obtener un error de 0. El problema de hacer eso es que cuando uno hace un árbol hasta obtener un valor de 0, probablemente está recurriendo a un error conocido como overfitting. ¿Qué es overfitting? Básicamente que el árbol se ajusta demasiado a estos valores de entrenamiento. ¿Listo? Pero por el momento vamos a hacerlo así. Si queremos evitar ese problema, podemos hacer lo siguiente. Podemos definir un nivel hasta cierto nivel llego y puede ser un nivel de 2, un nivel de 3, un nivel de 5. Es decir, mi árbol no supera ese nivel al momento de generarlo. Y cuando llego al nivel 5 y todavía puedo particionar, simplemente digo, saco el promedio y ahí paro. ¿Listo? Entonces, el algoritmo realiza un análisis de residuos entre los valores promedio y los valores reales y saca básicamente lo que hace es el algoritmo separa y coge ese subconjunto generado, saco el promedio y comienzo a hacer la comparación entre la diferencia entre el valor real y el promedio, saco ese error cuadrático, hago la suma y evalúo si ese es el principio,
ese es el valor X principal, pero básicamente lo que hace es este análisis y después a partir de él defino dónde puedo seguir dividiendo mi árbol. ¿Listo? Y el valor que asigna una vez ya haya definido o ya haya parado es el promedio de esos valores de Y que están dentro de ese conjunto. No sé si eso respondió Pedro a la pregunta. Espero que sí. Y vamos a ver entonces, como decía, los árboles de regresión en Python. Y les mostré ahorita, no, entonces, no quiero salvar nada. Y ahorita, entonces, new share, screen share. Entonces, como mostré anteriormente, aquí se construye y como dije, estos son mis datos de entrenamiento y aquí lo que estoy haciendo es básicamente hacer la predicción. ¿Listo? Aquí está el árbol de mi árbol de regresión para este problema en particular, pero si yo le meto otro valor acá, no sé, pongámosle un valor de 10,000, el costo predicho va a ser 20,000. ¿Listo? Si le pongo un valor de, entonces busquemos aquí en el árbol para que me dé este valor predicho de 11,000. Me dio 21,000, como precisamente me dijo este árbol que me iba a dar 21,000. ¿Listo? Ese costo predicho porque es el promedio de lo que quedó en ese conjunto. Y así podemos ver y busquemos otro. Simplemente busquemos un valor menor a 300, como digamos 100. El costo predicho fue 1,000, como me dijo aquí el árbol en este lado. ¿Listo? Esto probablemente uno no lo hace manual, uno coge y le pasa una serie de valores y él me bota los predichos, pero en este momento, como solo quería mostrar cómo se hace la, cómo se hace el árbol y cómo se obtienen los valores predichos y cómo se construye, pues hasta aquí va a llegar la explicación para no meterme más en detalles de cómo funciona la función. Creo que lo pueden revisar, pero básicamente esto es, en principio, una introducción a árboles de regresión. Yo creo que en este punto, pues, podemos parar la explicación, de pronto hacer una pregunta y quiero ver, ¿debe existir linealidad en la relación de los datos o no influye en el desempeño de la predicción? No, no debe existir linealidad. En este caso, podemos ver que aquí no hay linealidad en los datos y menos mal no hay linealidad porque si hubiera linealidad o algo así, podríamos estar pensando más bien en esta línea de line of best fit, esta línea que me hace el promedio y me los da, pero esto se hace sin ser lineal. Es decir, cuando lo hacemos sin linealidad, estamos pensando en más de una, pues, o más de una variable que es lo que no quise introducir en este webinar porque me pareció que era más fácil entenderlo solo para una sola valor de X para hacer estas predicciones, porque después cuando tenemos dos variables sobre las cuales podemos trabajar y una tercera sobre lo cual podemos predecir, ya se hace algo muy diferente, se usa dos dimensiones para representar y la representación de tres dimensiones en dos dimensiones ya no es tan fácil entonces, pero sí es posible hacerse sin la necesidad de linealidad. Es decir, si tuviera, por ejemplo, una base de datos donde yo tengo que pues predecir a partir de una altura
y un peso, no sé, el estado de salud en cuanto a un nivel de sangre, por ejemplo, que yo estoy evaluando si es algo médico, entonces aquí tengo que tener en cuenta tanto el peso como la altura y ya no sería de esta manera, sino tendría que usar una gráfica un poquito más compleja donde me muestre tanto para peso como para altura y ver cómo se hace la predicción y tocaría separarlo como por cuadrículas. Entonces, digamos que para una introducción prefiero dejarlo hasta aquí. No sé si eso responde, Leonel, a la pregunta o al comentario. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, yo creo que no siendo más, ya hablamos precisamente de la presentación, ya revisamos otra vez el código en Python, de cómo se hace. Eh, no, este no se usa para clasificación. Para clasificación se usa un árbol de decisión. Nosotros usamos un árbol de regresión para predecir valores, sobre todo en una escala continua. ¿Listo? Eso para responder la pregunta de Pedro. Eh, ¿Tendrá algún material de los supuestos de cada modelo? En este momento yo creo que el material lo proveen acá. Ok, el valor inicial del primer nodo es 20.700, no me quedó claro. Listo, ya voy con eso. Para lo del material, yo creo que se puede pedir pues un poquito más, pero esto se consiguen también buena información también en la red o, no, o aquí se les puede prestar información. Pero realmente en este momento no tengo algo más para compartir. Por eso está esto puesto, incluso para que ustedes si quieren lo pueden volver a ver y pueden revisar y que todo les funcione. Y es decir, que se debe cumplir la data. Ok, lo que se debe cumplir es básicamente tener un valor al cual yo quiero predecir y en este caso particular, un valor sobre el cual yo voy a hacer mi división. ¿Listo? Es decir, los valores de X. El valor inicial del primer nodo de 20.750 no me quedó claro. Vamos a este 20.750. Resulta que eh, Wilfredo, la primera parte del ejercicio básicamente es coger ese promedio entre dos valores de X consecutivos. Entonces, cuando yo quiero buscar cómo hacer esta diferencia, busco el punto medio entre estos valores. 20.750 es el valor medio entre 16.500 y 25.000. Y ese resultó ser el que, al separar mis conjuntos en izquierdo y en derecho, me dio un menor error cuadrático para los valores de mi conjunto de la izquierda y mis valores del conjunto de la derecha. Es decir, el valor cuadrático medio de estos valores de arriba eh, resultó ser menor junto con este en vez de hacer la partición en usando algún otro valor medio de los X. Es por eso que se usa ese valor de 20.750 después de hacer ese análisis. Bueno, eso fue lo que pasó y de ahí sale ese 20.750. ¿Cuál es la diferencia entre este algoritmo y una regresión lineal simple que usa valores de X para predecir Y? Cuando hacemos una regresión lineal, estamos suponiendo que los datos se encuentran con una linealidad, es decir, que la relación entre los datos, que la relación entre los datos
se acomoda muy bien a una lineal. O si vamos a ir al coeficiente de Pearson y la relación que hay es fuertemente positivo o fuertemente negativo, pero es lineal al fin y al cabo. No siempre tenemos ese caso. Por ejemplo, esto se usa mucho cuando los valores, pues en este caso estamos viendo que los valores no son lineales. Por si hago una línea, no alcanza a cogerlos todos y en este caso en particular se hizo, sí, exactamente. Cuando el coeficiente es bajo, cuando no tenemos una linealidad, es mejor usar esto. Se acomoda mejor como a una curva, porque realmente esto se acomoda más como una curva. Y entre más puntos usemos, más se acomoda esa curva que, que veo cuando uno todos los puntos. ¿Sí? Más o menos eso es. Uno de los ejemplos también es cuando sube y baja, que parece como una parábola, se usa muy bien este árbol de regresión. Exacto, correcto. Con la diferencia, listo. Yo creo que yo estoy realizando una hace unos días atrás, pero me salía que todos los datos deben ser enteros. No sé por qué dicen que todos los datos deben ser enteros, no todos deben ser enteros. Es más, nosotros lo hacemos para datos también reales. Principalmente uno usa datos enteros precisamente para simplificar, pero esto se usa para todo tipo de datos, no tienen que ser enteros. No sé si era un problema em, de definición o si era un problema de, el modelo, tocaría revisar si había algo en esto, en los números de la lotería. Puede ser. Bueno, yo creo que ya terminó el tiempo, ya son las 7:59. Espero que esta introducción a árboles de regresión les haya servido, que hayan entendido un poco y por favor llenen la encuesta de participación. Uy, y esa gráfica sería muy complicada, Pedro.